Muy buenos días, distinguidos invitados en el estudio y fuera de él. Incluso el señor economista Abelardo Fachano nos va a atender, comienza a atendernos a partir de este instante desde la Unión Americana, donde se encuentra por motivos de trabajo. Economista, muy buenos días. Tenemos, creo yo, una información alentadora en cuanto no al modelo que vaya a establecer en el manejo del Ministerio de Economía. No me atrevería yo a garantizar aquello que perjudique a determinados sectores y que beneficie a otros distintos. Yo abogaría por una conducción equitativa, prudente, de gran beneficio a toda la sociedad y especialmente a una economía reactivada y honorable. Una economía reactivada y honorable, sin dedicatorias y sin reemplazar la decisión del señor presidente de la República tramposamente, como ha ocurrido con la designación de la anterior ministra y del anterior ministro. Dos ministros en seguidilla ha manejado Rafael Correa. Así de simple. Ayer ya no aguantó más y se quitó, no digamos lo que ustedes piensan, pero se quitó. Se quitó y dio los nombres. Felicitó a los ex secretarios de Estado en la cartera de Economía y Finanzas. ¿No ve que lo que yo le decía a usted, economista de la Torre, era verdad? ¿No ve lo que yo mencionaba, estimado radio oyente, que la economista era puesta por? Y ahí es cuando nos preguntamos, el señor presidente Moreno, de alguna manera tiene un pacto, una complicidad, hay una relación ideológica, pero no le está jugando limpio, señor presidente, el exmandatario Rafael Correa, que fue su binomio y desde ahí deben mantener una vinculación de amistad profundo, hondo, no, aparentemente no tan visible, pero los hechos los ubica en un paralelismo y en un compromiso que seguramente, licenciado Moreno, usted tiene que respetar, pero cuídese. No le digo nada más, hay que cuidarnos. El que no se cuida, de pronto sale allí una vicepresidenta con una cáscara de plátano ideada por alguien, muy vinculado a otro alguien, y los conozco de cuerpo entero. Mucha gente inclusive ellos que me están escuchando, saben a lo que me refiero. Señor presidente, queremos su estabilidad, buscamos su estabilidad, porque esto es lo que más nos conviene dadas las circunstancias. Pero cuídese porque le pueden poner una cascarita. Abelardo Fachano, estamos ya en contacto, qué buena nota. Abelardo Fachano, aquí en el estudio, los exministros Diego Borja y Marco Flores, Diego Borja, para que no se resientan, los cambios que debe implementar este nuevo ministro de Economía y Finanzas. Hemos realizado nosotros, o vamos a realizar una encuesta en vivo con 10 personajes que hemos seleccionado y hasta ellos llegaremos vía telefónica. Llegaremos a Marcos López, a Francisco Sueda, a Carlos Julio Emanuel, exministros de Economía. Queremos preguntar también a Enrique Pita, que representa al sector constructor, a Henry Kronfle, a Daniel Egarda
y a Mauricio Catani, también otro constructor, son solamente respuestas concretas de lo que ellos buscarían ocurra en la administración financiera del Estado y de la Hacienda Pública de parte del nuevo ministro. ¿Usted qué opinión tiene, don Diego Borja, Perdón, me voy primero con Abelardo Pachano, que está en la línea telefónica en Estados Unidos? Economista, ¿cómo usted juzgaría la selección realizada por el presidente Moreno en la persona de Richard Espinosa, joven, muy bien preparado y que tratará de hacer una tarea muy equitativa para todos los sectores, porque el afán es de que todos pongan el hombro para rescatar la economía ecuatoriana? Así es que, ¿qué le parece la designación del ministro Richard Martínez? Tenga la bondad, economista Pachano. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Marco y Diego, que están ahí en el estudio. Gracias por esta oportunidad. En realidad yo he mirado el nombramiento con mucha esperanza. Espero que el ministro Martínez pueda conformar un gran equipo económico, dentro del cual las instituciones que manejan la política económica estén debidamente coordinadas, tengan un objetivo común, que sea el tratar de recuperar la estabilidad y la viabilidad de la economía ecuatoriana. El servicio de rentas interno tiene que estar alineado a la política fiscal. El Banco Central tiene que recuperar su señoreaje, algún grado de autonomía. Debe ser respetado en cuanto al manejo de los recursos encargados por la sociedad, y quienes dirigen el Banco Central deben tener garantías y además obligaciones bien definidas. Las instituciones financieras públicas, las organizaciones de control de comercio y todo, tienen que conformar todo un gran, sistema institucional a través del cual se pueda recuperar los principios básicos de un manejo macroeconómico equilibrado. No hay país en el mundo que pueda dar ejemplo de resultados beneficiosos para sus colectividades, de futuros auspiciosos, con políticas que desafíen los principios básicos de los sostenidos en los equilibrios macroeconómicos. El Ecuador, lamentablemente, durante 11 años volvió a entrar en un experimento de esta naturaleza, a pesar de los resultados históricos que ya tuvimos de este tipo de aplicaciones, y nuevamente tenemos una frustración nacional. De tal manera que creo que esta es una nueva oportunidad que tiene el país. Ojalá la podamos concretar. Yo creo que el ministro Martínez está dotado de formación para poder llevar adelante una gestión con éxito. Tendrá que ser muy equilibrado, por supuesto, tendrá que ser socialmente muy cuidadoso, pero también tendrá que ser enérgico para corregir los desequilibrios que todos conocemos. ¿Ideológicamente le conviene una mixtura, Abelardo? Aquí no creo que es un problema de ideología, aquí es un problema de funcionalidad. Hay políticas económicas que ofrecen resultados y hay políticas que no lo hacen. Hay una vieja frase de un economista muy conocido que lamentablemente falleció muy joven, Rüdiger Dornbusch, que cuando le preguntaron a él, le dijeron: oiga, ¿usted de qué línea de pensamiento económico es? ¿Usted es un neoliberal? ¿Usted es un clásico? ¿Usted es un keynesiano? ¿Usted es un neokeynesiano? Y él contestó de una manera muy resumida: yo soy un oportunista macroeconómico, porque yo utilizo las fortalezas de las distintas escuelas económicas dentro de un modelo que pueda ser coherente y consistente en el manejo del tiempo. Y yo creo que a la final, la evolución de la teoría económica ha llevado a encontrar puntos de coincidencia
y acercamientos entre esas distintas escuelas de pensamiento. Entonces, hoy lo que se necesita es volver a respetar los equilibrios macroeconómicos, recuperar un papel de la política fiscal que sea sostenible y no que sea una amenaza para la colectividad, que se ayude a resolver los problemas sociales, pero que no se mete en otras cosas, que no se convierta en una suerte de fuente de extracción excesiva de recursos privados, que lo que hace es inviabilizar la inversión privada, y que obviamente le dé a cada sector, a cada actividad, el papel natural que le corresponde. El Ecuador sin inversión privada no va a ninguna parte. Y hemos visto que la inversión pública no la puede reemplazar. Hoy día, como ya no hay recursos, se repliega la inversión pública, que además yo creo que tiene manifestaciones evidentes de haber sido realizada inescrupulosamente y además con poco sentido económico, en donde han concluido esas dos grandes desviaciones, y le toca nuevamente al sector privado demostrar su fortaleza. Esto tomará tiempo, Gonzalo. Esto no es una cosa de que se va a ver el día de mañana, porque la realidad económica está ahí, los daños están ahí, los problemas no han cambiado con el cambio de ministro. Así es. Lo que está cambiando es la perspectiva, y ahí hay que ver la forma cómo se conduce. Pero por lo menos yo sí tengo la esperanza de que definitivamente el gobierno se dio cuenta que no podía seguir con esa línea que usted mismo ya la comentó, no tengo por qué repetirla, pero con esa línea que frustró reiteradamente los intereses nacionales, que no pudo resolver los básicos, como por ejemplo crear empleo suficiente y crear buen empleo. 11 años de no solo mantenimiento de un mercado laboral absolutamente irregular, inequitativo, con poca incorporación de mano de obra a fuentes de trabajo estable, lo que inclusive agravó esas relaciones. Y a pesar de la enorme abundancia de recursos y el abuso de los recursos públicos, como el país los conoce. De tal manera que aquí se abre una nueva ventana de oportunidad. Veamos que se hagan las rectificaciones del caso. Veamos si vamos a encontrar socios que nos ayuden en el exterior a mejorar nuestra forma de atender las obligaciones que hemos contraído, porque tal como están configuradas realmente son un dogal para el desarrollo, son un dogal para las cuentas fiscales, y no se pueden mantener en esas condiciones. Y ahí sí el papel de la comunidad financiera internacional en un plano de mayor entendimiento de lo que el Ecuador quiere hacer, de los sacrificios que tendrá que hacerlos, pero que obviamente hay que buscar que quienes mayores recursos lleven una carga superior, pero sin poner en riesgo las iniciativas privadas, para que la inversión sea realmente el motor de nuestro crecimiento. Entonces, en ese plano, Gonzalo, me parece que en la reconquista de la confianza en la capacidad real que tiene nuestro país para volver a generar bienestar y ofrecer oportunidades a los ecuatorianos, está ahí. Ahora hay que trabajar y trabajar duro. Vamos a tener un tiempo largo de gestión y de recuperación de los macroeconómicos, y precisamente para cuidar a los sectores sociales y para defender la dolarización, que son dos elementos centrales en cualquier tipo de programación económica. Minimizar el daño social, y dos, no desestabilizarle a la economía, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, no hay política económica que no tenga como socio absolutamente fundamental a la estabilidad. Con políticas económicas desestabilizantes, ahí tiene a Venezuela, si usted quiere traerse un rato mirando a dónde llega el nivel de complot de una política económica ideologizada, abusiva, corrupta, y por el otro lado, si se quiere, equivocada. El caso de Perú, claro, equivocado, póngase en el caso de Perú, que salió de esa línea
cuando la primera gestión de Alan García, y se tomó el camino de la sensatez económica, y hoy día inclusive tiene indicadores, incluso en algunos campos mejores que la economía chilena, que siempre ha tenido Vea usted en los últimos años una suerte de banderola ejemplificante de buenos resultados sociales. Entonces, mi padre me decía, no hay que descubrirse el agua tibia, ya alguien prendió la cocina y calentó el agua. Lo que tenemos es que mantenerla en el nivel que nos corresponde para poder utilizarla de manera adecuada. Así es que mi opinión es de esperanza, mi opinión en ese sentido es de tratar de ayudar con nuestras opiniones, nuestros criterios, con la forma, inclusive con nuestras críticas, ayudarle a que el equipo económico que debe estar conformando el ministro Martínez nos saque o nos ayude por lo menos a empezar a tomar decisiones, igual que ha ocurrido en el campo político. Muy bien. Porque es indiscutible los aciertos del gobierno, igual que lo que está empezando a ocurrir en el campo de la comunicación con ese anuncio auspicioso de la modificación de ley de comunicaciones, igual que lo que ha ocurrido en días anteriores con la reforma a la ley de universidades, devolviéndoles su autonomía. Yo miro que estamos entrando en rectificaciones históricas que van a merecer una evaluación mucho más, yo diría, tranquila y profunda. Así es. Porque los cambios no los esperábamos a esa velocidad, pero se están produciendo de tal manera que ya los organismos de control empiezan a demostrar una mejor conducta en el cumplimiento de sus obligaciones. Y le toca a la economía hacer el ambiente de recuperación mucho más eficiente. Gracias. Gracias, economista Pachano, por su lectura, siempre oportuna y ecuánime, por el bien del país. Hoy debemos ser un club enamorados de un país que busque reactivar un país bastante decaído, como mencionan las compañeras del Expreso, Sara España y Lina Zambrano. Hay un ajuste para un país decaído. Hay expectativas, por lo menos, de un ajuste para un país decaído. Y Richard Martínez va a tener que lidiar con una economía en rojo. Lo entregan en rojo. Y esta economía iba a marchitarse, iba a colapsar. A tiempo, el Espíritu Santo vino por la Plaza de la Independencia, arribó al Palacio Nacional de Gobierno y le dijo: reacciona, presidente, te están haciendo un daño atroz. Vía este modelo de endeudamiento, y no tenían otra receta sugerida desde el país europeo que todos conocemos. Lugar de residencia del expresidente, que no estaba actuando con coherencia, con sinceridad y como una especie de apoyo al primo hermano ideológico y ex compañero de papeleta presidencial. Así es que, bueno, no solo su conflicto, es un conflicto del país, señor economista Marco Flores, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Quién es para usted, y ojalá también a ritmo más o menos rápido y coherente, paralelo, simultáneo, también el exministro Diego Borja nos señale quién para ustedes es Richard Martínez? Así es que voy con Marco Flores, perdón. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, economista. Un saludo. ¿Quién es para usted Richard Martínez? Un saludo para su audiencia, un saludo para Diego y para Abelardo, que sí está todavía en la línea.
Yo no le conozco personalmente al señor Martínez, obviamente sé quién es públicamente. Para mí el señor Martínez es una oportunidad que la ciudadanía, en la que la ciudadanía quiere confiar, y una persona que ha asumido un enorme reto, un enorme desafío, una enorme responsabilidad. Es mucho lo que hay que hacer. La economía ecuatoriana lleva 11 años de navegar en dirección contraria, de haber generado y fortalecido la insostenibilidad fiscal, los desequilibrios económicos. El problema de la deuda es un problema grave, el problema de la seguridad social, y no solo la seguridad social, sino la previsión social hacia el futuro. Hay varios problemas acumulados. Bueno, este es un reto bien grande. ¿Pero ha sido un proceso tramposo ideado por alguien que quería perjudicar a Moreno? Bueno, primero este es un proceso de 11 años, 10 años de correísmo, y en el último año al que usted hace relación, sin duda alguna de un error que a mi juicio cometió el presidente de la República con los 2 anteriores nombramientos en el cargo, en el ejercicio del Ministerio de Finanzas. Dicen, ¿no? Bueno, no sé quién habrá sugerido, pero en todo caso creo que iban en la dirección contraria. En este último año, ninguno de los 2 ministros hizo absolutamente nada por restituir la sostenibilidad fiscal, por llegar a acuerdos en el exterior para obtener un financiamiento en condiciones adecuadas, pero sobre todo por presentar un programa económico creíble, eficiente, eficaz, que sea útil para el Ecuador. El primer ministro de este gobierno le endeudó al país solamente en el exterior, sin contar la deuda interna, en $7.500 millones adicionales. Es decir, más o menos $1.000 millones mensuales endeudaba el señor de la Torre. La señora Viteri, que continuó o sucedió al señor de la Torre, continuó en esa gestión. ¿Vino con la misma receta? Claro, no solo que... Yo creo que vino con una peor receta. Claro. ¿Y hacia dónde querían conducir con una peor receta? A ninguna parte. Bueno, hay gente que dice que ha habido deliberados intentos por descalabrar en general la economía y el Ecuador para perjudicar la popularidad del presidente y para causarle un daño a él y de hecho causar un daño a todos los ecuatorianos. Tanto usted como yo hemos oído esa hipótesis. ¿Correa sentía envidia de Moreno por los lauros que estaba recibiendo de parte de la gente? Bueno, ellos... Por su forma de ser, por sus características motivadoras a una negociación, hacernos contemplar una realidad inequívoca que habían dejado, pero se dio mucho en gastarse el dinero solamente en la línea corriente o en el gasto corriente. El endeudamiento, sobre todo el endeudamiento al que se ha llevado el Ecuador es lamentable, pero no solo eso, sino esta forma viciosa y mentirosa de esconder las realidades, viciosa por lo reiterada, maliciosa por el daño que causa, y de mentira por esconder las realidades. Por ejemplo, el ocultar el endeudamiento, y no de ahora, desde hace años se viene ocultando el endeudamiento, y contándole unas historias al país absolutamente distantes de la realidad. Bueno, creo que una primera tarea que tiene el señor Martínez es sincerar las cosas ante el país, decirle al país la verdad. Comenzando por ordenar que publiquen el boletín de deuda pública que la anterior ministra lo tenía en suspenso ya 3 meses, violando la ley, y no se publican las cifras de la deuda. Usted decía algo sobre el informe de la Contraloría. Esto no es que tienen que hacerle caso al informe de la Contraloría si les gusta y no hacerle caso si no les gusta. El informe de la Contraloría es de obligatorio cumplimiento, eso ordena la ley. No es que obedecen si quieren y si no, no. Tienen que hacerlo porque la ley ordena eso. Entonces, hay cosas que están ahí pendientes que tienen que ver, digo yo, comienzo diciendo, con presentar la realidad de la deuda pública, del crecimiento económico, del déficit. Le quiero hacer acuerdo de una cosa, Gonzalo, y a usted y a la ciudadanía. Cuando se presentó la proforma del año 2018, acuérdese lo que varias personas, entre esos yo mismo, y el Foro de Economía y Finanzas Públicas, al que yo me pertenezco, y se pertenece a Abelardo, dijimos en su oportunidad. Aquí tuvimos un programa especial, Jaime Carrera y yo, con usted, y señalamos que estaba presentando una proforma mentirosa, que se estaban sobreestimando los ingresos tributarios y los ingresos totales, que se subestimaban los gastos y que el déficit programado no era verdadero ni real. Bueno, ahora estamos viendo que el déficit va a ser alrededor de 8.000 millones y no de 5.000. Ahora vemos que lo que estábamos diciendo era realmente así y que la proforma no tenía números reales.
esa proforma la hicieron aprobar a la Asamblea. Hoy es hora de que se cambie todo este tipo de políticas mentirosas y se diga la verdad. Pero quiero solamente concluir este segmento con lo siguiente. Yo creo que se está generando una ola muy grande de expectativas alrededor del ministro Martínez. Y esto no me parece justo para él. No, pero dicen las compañeras de Expreso expectativas, pero de ajustes. Bueno, yo me refiero, no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que esta no es la hora de hacer ajustes, por lo menos a la usanza tradicional, los famosos paquetazos, a los que el foro al que yo me pertenezco se ha puesto y se sigue oponiendo. Esto está bueno que escuche el ministro Martínez. Sí, pero no a la usanza anterior. Pero obviamente tienen que introducirse cambios importantes. Lo que digo es que se ha generado una expectativa muy grande y no me parece justo para él que se le ponga una presión tan grande, porque el ministro Martínez es un economista, no es mago, ¿no? Entonces hay que darle un tiempo. Tiene que comenzar, vamos a ver, el equipo económico del que se rodea, yo creo que tiene que hacer un cambio y pedir un cambio en todas las instituciones vinculadas al sector económico. Por lo menos es lo que nosotros esperaríamos. Y algunos lineamientos los ha dicho ya Abelardo hace un momento, yo coincido, están en los documentos del Foro de Economía y Finanzas Públicas, lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Termino diciendo, creo que hay que comenzar diciéndole la verdad al país. Y ese sería un muy buen comienzo, porque si hay una expectativa favorable, una de las ventajas de este nombramiento es que modifica positivamente las expectativas de la sociedad. Y eso es favorable para la inversión. La otra cosa, que es importantísima, porque una parte depende del liderazgo, del trabajo, del equipo que tenga el ministro Martínez, de las cosas que haga. Y eso depende de él. Pero hay otra cosa que no depende de él. Y es importantísimo que se lo diga, de lo que el presidente de la República le permita hacer, de lo que el gobierno le permita hacer. Porque el ministro Martínez puede tener las mejores intenciones, que yo creo que las tiene, pero hay que ver qué le permite hacer el gobierno y cuáles son las realidades. Y eso solamente lo dicen los hechos. No podrá decir cosas dulces el ministro Martínez, pero tampoco dramáticas. ¿Cuál es el discurso y una retórica que no resulte después francamente engañosa y desagradable por las circunstancias que él dirá posteriormente? Es que no me imaginaba que estaba el saldo tan rojo más que el rojo. Diego Borja, exministro de Economía del correísmo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo también a quien nos escucha en Radio Democracia. Cordial saludo a Marco y a Abelardo, si sigue también en la línea. Yo pienso que en este momento lo único que se le puede desear al ministro Martínez es la mejor de las suertes. Porque si es que él... suena a pésame. Si es que él tiene un buen desempeño en su cargo, eso será bueno para el Ecuador. No creo que sea un momento de juzgar sobre algo que todavía no empieza. Veremos en los hechos qué es lo que ha sucedido, cómo va a manejar, cómo va a enfrentar grandes desafíos, y ahí podremos hacer un juicio bastante más acertado, como decía Marco hace un momento, basado en resultados. ¿Cuál es el desafío fiscal, Diego? Yo creo que el ministro tiene muchos desafíos. Aquí ya se han comentado algunos. Creo que un principal desafío en el plano económico es la generación de empleo y de producción, ¿no? Creo que un gran desafío es la sostenibilidad fiscal, que yo vi que en su mensaje de Twitter, que fue el primero que lo hizo, señalaba que ese era su desafío. Creo que el desafío es resolver, o cómo va a resolver el problema del enorme endeudamiento que tiene el Ecuador. Veremos si es posible. Y por otro lado, yo creo que tampoco es que recibe la economía en una condición extremadamente grave. Simplemente recordemos que el año pasado creció en 3% la economía y que en este momento el precio del petróleo está nuevamente recuperando niveles altos, ¿no? Entonces eso es indispensable, digamos, para poder manejarse en un marco complicado, pero no dramático. Yo comparto también el hecho de que no se necesitan medidas de ajuste drástico o a la antigua usanza. Creo que un desafío enorme es cuidar los equilibrios sociales. Me alegra haber escuchado a Abelardo Pachano señalar eso hace un momento, ¿no? Porque no por contradecir una línea anterior vamos a
irnos precisamente a lo opuesto. Acá no se trata de eso, acá de lo que se trata es de componer una situación que a quien más le afecta es a la ciudadanía. El momento en el cual no hay fuentes de trabajo, el momento en el cual hay una macroeconomía desestabilizada, ¿quién paga los platos rotos? Finalmente es la ciudadanía, y de la ciudadanía los más vulnerables. Entonces creo que esa es la línea por la cual el ministro debería... Perdón, economista, en la parte internacional, si se dan de cocachos el presidente Trump y la nación iraní, ¿usted cree que los precios de los hidrocarburos tenderán a treparse mucho más de lo que están? La tendencia se podría tornar drástica hacia arriba, lo cual es conveniente para nuestro país, pero a costo de otras circunstancias internacionales bastante peligrosas, por un lado. Y por otro lado, ¿qué expectativas genera el escenario ecuatoriano convertido en una lavadora impresionante? O sea, la lavadora está funcionando en el mundo, no en el Ecuador. Es una cuestión de simplemente revisar varios tipos de informes. En días pasados se hizo aquí en el Ecuador, en Quito, en la Universidad Católica, un seminario bien interesante sobre frontera, economía, narcotráfico, y los datos que aportaban los expertos son impresionantes, y no solo para el Ecuador. El Ecuador juega un papel muy pequeñito en la economía criminal del mundo. El principal responsable, digámoslo así, es los Estados Unidos, que jamás ha hecho nada por resolver el problema del consumo y donde se quedan la mayor parte de las ganancias de esta industria criminal del narcotráfico. Entonces, pongámonos serios en eso. El Ecuador es una lavadora de tamaño minúsculo frente a lavadoras internacionales gigantes, ¿no? Y quererle asignar un papel que no tiene, creo que responde a una agenda obscura y peligrosa de meternos en una guerra que no es nuestra. Sí. Entonces, yo más bien ahí creo que hay que ser bien responsables con el papel que tiene el Ecuador en ese proceso. Pero hablando de lo que nos interesa. Pero es un apoyo macroeconómico. Siempre lo ha sido, Gonzalo, desde hace mucho tiempo, sí. Y no solo en el Ecuador, en la región andina, en Colombia, un en Perú. Apoyo ingrato, pero apoyo al fin. Es como algún profesor en el INCAE decía, en términos macroeconómicos, quien ingresa plata da lo mismo si es Pablo Escobar o la Madre Teresa de Calcuta. O sea, en ese sentido no hay moral. Pero no perdamos el sentido de qué papel juega el Ecuador, qué papel debe jugar. Esa es otra discusión y creo que con bastante responsabilidad. Sobre lo que estábamos diciendo, le digo yo, los desafíos que tiene el ministro son grandes. Él se ha hecho cargo valientemente, además, por varias razones. Quisiera decir dos. La una por la situación y la otra por el origen ideológico al que pertenece. Él pertenece a una corriente completamente diferente a la corriente del socialismo o de la izquierda o de como le quiera usted llamar, ¿no? Entonces, hacerse cargo de un ministerio en un gobierno que ganó las elecciones con una propuesta más bien en el mismo sentido de la Revolución Ciudadana va a ser un enorme desafío, porque como decía Marco, y en eso coincido, va a ser juzgado con dureza. Claro. Porque el momento en el cual la situación, que es una situación estructural además que tiene el país en muchas cosas, el empleo, usted ve las estadísticas con más o menos cambios de nombres, ahora se llama empleo inadecuado. Es decir, el problema del empleo, 50 bueno y 50 más o menos, lo venimos teniendo desde hace 40 años. Eso es su empleo, ¿no? Francamente. Entonces, esa situación es una situación de estructura. Y pretender que en meses o años se resuelva eso va a ser bastante complicado. Creo que hay desafíos inmediatos y desafíos más de... ¿Y el saldo rojo? Por eso, por ejemplo, un desafío inmediato es cómo va a hacerse cargo del tema fiscal. Cómo va a alinear ahí al SRI que planteaba Abelardo con las necesidades del fisco. Cómo va a resolver el problema del endeudamiento. O sea, el Ecuador, le guste o no guste, necesita financiamiento externo enorme. Y el financiamiento para este año son más o menos 8.000 millones y para el próximo año lo mismo. Entonces, ¿cómo va a cambiarse ese modelo de decir, o es que ahora el endeudamiento ya va a ser bueno? ¿Cómo va a hacerse eso? Es decir, son desafíos que no porque se cambie el ministro efectivamente ya están resueltos. Voy a ir combinando con algunos distinguidos profesionales de la economía que me van a acompañar, nos van a acompañar a quienes estamos en el estudio central de la cadena Democracia,
radio AM, radio FM y televisión digital. Marcos López, ¿cuáles son las principales sugerencias que tiene para el nuevo ministro? Tenga la bondad. Primero, felicitar al nuevo ministro de Finanzas por el reto que ha tomado. En concreto, tendría tres puntos. Uno, armar un equipo económico que se alinee con las políticas que él tiene en su modelo económico. Dos, armar los puntos básicos sobre los cuales va a basar el desarrollo de su modelo económico. Y tres, viajaría de manera urgente a Washington para tener un acercamiento serio con organismos internacionales que nos permitan devolver la credibilidad al país y tener una disminución del riesgo país de manera urgente, de tal forma que nos permita obtener financiamiento a tasas más razonables. Gracias, economista. En la misma Guayaquil, por favor, está Pancho Sued, ex ministro de Economía. ¿Cuál es el tema principal que debería abordar el nuevo ministro Richard Martínez? Tenga la bondad, Pancho Sued Morales en Guayaquil. Sin lugar a dudas, el tema de fondo importante, inmediato, es el contacto con el Fondo Monetario Internacional, por la sencilla razón de que se requieren recursos de urgencia, habida cuenta de que el próximo mes hay que hacer el servicio del pago de los bonos. Debido a esta situación, es menester saber que se tiene negociaciones para una facilidad flexible con el Fondo Monetario que puede aportar, digamos, entre 5 y 6 mil millones de dólares, y con eso paliar en forma profunda e inmediata la actual crisis de liquidez. Esto tiene que ir acompañado del programa macroeconómico, que tiene que ser discutido con la Asamblea Nacional, para lograr que se levante temporalmente el techo del 40%, y digo temporalmente porque de esa manera hay que primero asegurarse de que cualquier recurso que venga sirva precisamente para corregir los defectos actuales del crédito público, y luego de eso tomar en consideración todos los temas adicionales que le devuelvan a la economía su opción de crecimiento, y a través del crecimiento la generación de empleo, que es uno de los temas críticos, no solamente por el aspecto económico, sino por el aspecto social, ¿no? Está el economista Carlos Julio Emanuel. Mil perdones. De una vez, Carlos Julio Emanuel, ¿cuáles son, digamos, los principales problemas que este momento tiene la economía ecuatoriana, y cuál es el foco de preocupación más urgente que tiene el ministro Martínez? La economía ecuatoriana enfrenta varios problemas, pero yo diría que podríamos sintetizarlos en dos. Tiene un gravísimo problema de endeudamiento externo. Estamos llegando a un nivel de endeudamiento y de servicio a la deuda que podría llevarnos a una moratoria, a un default, de manera que ese es uno de los temas que de manera urgente debe atender el ministro de Economía y Finanzas. Y el otro problema que enfrenta la economía ecuatoriana es la falta de crecimiento económico. Ecuador no puede tener una economía creciendo a tasas de 2%, o aún menos como ha ocurrido en años pasados. Ecuador tiene que crecer rápidamente, pero enfrentamos un problema económico que es inédito, o por lo menos no se ha dado en los últimos 50 años, que es una deflación. De manera que el ministro también tiene que ver la manera de reactivar la economía ecuatoriana. ¿A través de qué? A través de eliminación de algunos impuestos o reducción de otros. Eliminar el anticipo de impuesto a la renta, eliminar el impuesto a salida de capitales, reducir el IVA,
porque lo que se requiere es dinamizar la economía. Yo diría que a grandes rasgos esos son los dos problemas que tiene que enfrentar el ministro. Para el primero, pues reestructurar la deuda, ir a los organismos financieros internacionales, y para lo segundo, ver la manera de poner más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos para reactivar el consumo, la demanda agregada y el crecimiento económico. Muchas gracias. Aunque el lenguaje es medio difícil para el resto de ecuatorianos, no obstante está claro la aspiración, casi en consenso, miren ustedes, y tenemos otras respuestas que abrigamos coincidan, dándole luces y apoyos de carácter conceptual al señor ministro de Economía y Finanzas, que se estrena como miembro de un gabinete ministerial, así como a ustedes les correspondió en épocas anteriores. Ese primer día es, ¿cómo lo recuerda, economista Borja? El primer día cuando uno es designado ministro, en este caso de Economía y Finanzas. ¿Cómo entra usted al nuevo despacho de responsabilidades y frente a un presidente que exigía, aunque no daba ejemplo, pero exigía? No, yo le recuerdo a usted, yo fui ministro de Economía con el presidente Palacio. Y recuerdo el primer día que fue un día de mucha introspección, ¿no? Porque cuando uno acepta un cargo de esa naturaleza, especialmente lo primero, en esta cartera, ¿no? En esa que es realmente la única en la que yo he estado, la sensación que usted tiene es de una enorme responsabilidad. Es decir, cada cosa que dice y cada cosa que hace tiene un efecto que ya no es el del ciudadano común. Si nosotros aquí en esta radio podemos decir cualquier cosa y poco afecta en la percepción o cómo los agentes económicos o las personas pueden pensar sobre la economía, pero la palabra del ministro es diferente porque tiene un peso que genera decisiones, buenas o malas, que genera expectativas, buenas o malas, y por tanto es una responsabilidad gigante. Y ya decía yo hace un momento, Richard Martínez ha asumido valientemente, a mi manera de ver, valientemente un desafío enorme, porque él va a tener que bregar dentro de un gobierno que nace con una orientación diferente. ¿Usted cree que es una novatada o simplemente no puedo afirmar eso. Es un hombre valiente? Sería absolutamente irrespetuoso decirle que es una novatada, porque no le hemos visto ni siquiera actuar un día. Entonces yo lo que creo más bien es que es un desafío valiente que él ha aceptado y que claro, en la práctica se va a probar. Porque una cosa es pero la con pregunta guitarra periodística suena y bien. otra es con violín. O sea, usted cuando está aquí podemos decir más o menos cualquier cosa, pero el momento en el cual usted tiene que hacerse cargo ya de cómo va a pagar los sueldos de maestros, policías, médicos, cómo va a resolver los pagos de la deuda que tenemos a portas, cómo va a ser la perspectiva del próximo año, cuando vea que los indicadores de empleo no se mueven, cuando empiecen, ahí es cuando las papas queman. Economista, deme usted una salida. Por ejemplo, al presidente le dice a usted, Richard, salida, ¿no? Es decir, ahí están escritas lo que es a mi manera de ver y como usted bien definió, yo desde una línea ideológica completamente diferente. Así es. ¿No? Entonces, desde una perspectiva distinta, también he manejado con guitarra y con violín las cosas y no me fueron tan mal. O sea, ahí están los resultados en su momento, y cuando yo rompí con el gobierno de Correa, que fue en el año 2011, lo rompí por varias razones. Unas de esas era por un manejo que consideré empezó a torcerse gravemente en ese año. Entonces, sí hemos estado los dos, Marco y yo, ya digo, con guitarra y con violín, y los resultados son ahí están para que sean juzgados. En este momento, a quien vamos a tener en la vitrina es a Richard Martínez, y yo, como ciudadano ecuatoriano, como economista, le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor, porque si a él le va mal, a este país le sigue yendo mal. La destreza con violín, ¿cómo la exhibió Marco Flores con el presidente Alarcón? Recuerdo claramente. Y el petróleo a $6. Y el petróleo a $6. Sí. A mí me preocupan en estos momentos dos cosas importantísimas, a mi modo de ver.
He estado viendo el desate de las huestes correístas contra el ministro Martínez. Desde el día de ayer hay varios ataques en las redes sociales, de asambleístas, de simpatizantes y de incógnitos. La preocupación que yo tengo es que el ministro Martínez tenga los suficientes respaldos del régimen y concretamente del presidente Lenín. Correcto. Para que haga su trabajo, para que pueda hacer su trabajo, porque como dije hace un momento, no es mago. Porque lo otro sería simplemente tratar de descalificar la tendencia y la economía liberal y la economía de libre mercado. Y decir, ahí está, no pudieron hacer, no sirven para nada, volvamos entonces a las andadas anteriores. Entonces, aquí no hay ingenuos para caer en una trampa así, y por eso es que nosotros estamos insistiendo en que tiene que trabajar directamente con el presidente Moreno. Punto número 1. El punto número 2, yo sí creo que la circunstancia de la economía ecuatoriana en estos momentos es probablemente una de las peores de los últimos 50 años. ¿Así tanto? Sí, claro. De aquí a diciembre, mire los hechos. ¿Qué parámetros podría exhibir? A eso voy. De aquí a diciembre, el Ministerio de Finanzas necesita 7.700 millones de dólares adicionales de financiamiento. ¿Los puede conseguir en el muy corto plazo? No los puede conseguir. Por eso Carlos Julio Emanuel hace un momento decía que si no hacemos lo que tenemos que hacer, el Ecuador podría estarse colocando a las puertas de una nueva cesación de pagos. ¿Puede en estos momentos el Ecuador llegar a los mercados internacionales a fondear recursos? ¿Puede en estos momentos, de manera inmediata me refiero, de manera inmediata obtener recursos del Fondo Monetario Internacional? No lo puede hacer. Primero necesita formular un programa debidamente equilibrado que hable de la sostenibilidad fiscal, de todo lo que ha venido diciendo el Foro de Economía y Finanzas Públicas. No porque yo pertenezca al foro, pero en los lineamientos y en las medidas que hemos recomendado, como la de la semana pasada, en la que le entregamos al presidente Moreno, está claramente establecido el camino que a nuestro juicio, de 20 economistas que formamos el foro, debería seguir la economía. Pero esto no puede hacerse de la noche a la mañana, se requiere establecer cambios importantes. Entonces, primero hay que establecer esos cambios para poder salir del atolladero en que nos encontramos. Preguntas, usted me dice, a ver, ¿qué va a pasar con el financiamiento que ha venido dando el Banco Central? ¿Las autoridades que están en el Banco Central van a permanecer, que son quienes han continuado financiando el déficit con plata de la Reserva Internacional? ¿Va a seguir esa política? ¿Van a haber cambios? ¿No? ¿Van a haber cambios de verdad en ese sentido? Hay que darle tiempo al ministro Martínez para eso, para ver quién es su equipo. Pero no solo eso. ¿Qué va a pasar con el déficit fiscal? El ministro anterior y la ministra anterior estaban hablando de un déficit fiscal de alrededor del 5%. Hay 3.000 millones más de déficit, que es bastante dinero, o sea, 8% del PIB. ¿Cuál va a ser el programa de sustentabilidad y de reducción gradual de ese déficit fiscal? ¿Cómo va a afrontar el gasto que en vez de haberse reducido, el gasto corriente ha aumentado? ¿No es cierto? Son preguntas que están ahí. Por eso le comencé diciendo, Gonzalo, el ministro Martínez no es mago, es economista. Pero hay que darle los medios para que pueda trabajar y para respaldarlo. No podemos tampoco exigir las cosas de la noche a la mañana. Claro. Por coincidencia, economista Borja, Daniel Legarda, que es el presidente del Frente de Exportadores de nuestro país, se encuentra en la ciudad de Lima, en Perú. Y queremos nosotros aprovecharle para preguntarle cómo miran que en un gobierno de toque socialista esté un presidente de una formidable cámara, porque la de industrias es una de las cámaras más óptimas que tiene cualquier nación latinoamericana. Es el sector productivo prácticamente. Entonces, Daniel Legarda, ¿cómo miran este momento en Lima, en Perú? ¿Cómo observan a nivel internacional la vinculación de Richard Martínez como parte de un equipo económico de un gobierno socialista, como es el caso de el presidente Moreno? Nos parece que el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas es una noticia positiva para el país, porque finalmente es una persona que conoce de economía, es una persona que tiene visión de país y es una persona que ha estado involucrada
desde el sector privado en un proceso constructivo de política pública económica y productiva que sea sostenible para el país. De hecho, como le comentaba, el día de hoy y el día de mañana estamos un grupo de representantes de Ecuador en Lima, Perú, en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Y aquí en Lima, el mismo secretario general de la Comunidad Andina ha destacado el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Finanzas. Los retos económicos hacia adelante son muy importantes. Lamentablemente es muy poco lo que se ha avanzado en materia de corregir. El gobierno anterior nos dejó con una herencia bastante pesada en cuanto al manejo económico, un manejo económico bastante deplorable, y eso es lo que hoy en día tenemos que enfocar en corregir, dejar una economía sostenible en crecimiento y con generación de empleo. Creo que es el principal reto que se debe dar en adelante en beneficio de todo el país. Así es que el sector productivo y particularmente la Federación Ecuatoriana de Exportadores aplaude este acertado nombramiento de parte del presidente Lenín Moreno. Nos parece que es acertado por el momento que vive el país y por los criterios que reúne Richard como profesional. Eva García, justamente economista Flores, dice que tiene el nuevo ministro méritos suficientes para hacer una gestión acertada y que será en la línea que nuestro gobierno propone, dice, que es el desarrollo productivo. Esta fórmula me parece importante que usted la comente conjuntamente con Diego Borja. Desarrollo productivo, generación de empleo. País de oportunidades para todos los ecuatorianos. Un avance del empresariado ecuatoriano, especialmente de los sectores emprendedores permanentes que están en la agricultura, que están en la industria y que están en la construcción. Si ellos no ponen el dinero y están a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con Richard Martínez, entonces, ¿de qué estamos hablando? Marco Flores. Bueno, para hacer todas esas maravillas, lo que hay que hacer es fortalecer maravillas en las que todos creemos, todos hablamos de eso, claro, como objetivos, ¿no? Claro. A eso me refiero. Pero son, he nombrado 3 segmentos donde hay que poner Sí, la hay plata. hay algunas maravillas más, pero para lograr todas esas maravillas, lo que hay que hacer es fortalecer de manera significativa la inversión productiva. No hay otra forma de generar empleo digno, adecuado, de tener buenos salarios, de tener crecimiento económico. ¿Cómo puede ser una economía que crece al 2%? Sí. No, necesitando crecer entre el 5 o el 6% en términos reales. O sea, para lograr todo eso, solamente la inversión nacional y extranjera lo puede lograr. Pero la inversión no viene porque uno dice, venga inversión. La inversión viene cuando usted tiene el ambiente adecuado. Cuando usted tiene un sistema legal, es decir, una institucionalidad. Pero ese ha sido un pretexto que ya nos tiene hartos. No es ningún pretexto. A todos los Mire ecuatorianos lo que pasa en Perú. que hemos hecho seguimiento, siempre la derecha ha dicho, tiene que primero mostrarse de cuerpo entero qué es lo que piensa hacer. Mientras tanto, yo no me refiero a lo que piensa hacer. No me refiero a lo que piensa hacer. Pero le voy a poner un ejemplo. Pero los billetes de la empresa privada, si no comparecen con Richard Martínez, entonces, ¿cuándo? No, pues que Richard Martínez, ya le dije hace un momento, no es mago, no porque el que está ahí va a venir la plata de la inversión. Pero él debe haberse comprometido con el presidente Moreno no a repetir el mismo modelo, porque sería un suicidio. Pues. A ver, veamos el ejemplo de Perú. Donde tiene una inversión extranjera, directa, sumamente fuerte desde hace varios años. ¿Sabe cuál es el arancel que hay en el Perú? Menos de 2%. ¿Cuál es el promedio en el Ecuador? 11%. ¿Cuál es el arancel en Chile? Menos del 6%, igual que en Colombia. ¿Hay en el Perú un impuesto a la salida de divisas del 1%, del 2%, del 5% como aquí? No lo hay. Hay toda esta serie de impuestos que se han acumulado en los últimos tiempos. Por ejemplo, este último invento que hicieron, y creo que perjudicando incluso la popularidad del propio presidente y, por supuesto, la situación de los ecuatorianos. Este impuesto al peso, esta tasa que crearon, y la disfrazaron de tasa a lo que es un vulgar impuesto. ¿Hay eso en el Perú? No hay.
¿Qué garantías hay para el inversionista extranjero? Prácticamente todas en el Perú. ¿Y en el Ecuador cuáles son esas garantías? ¿No ve lo que acabó de pasar con los contratos de inversiones? Que la Asamblea Nacional los dio de baja y ahora hay unos contratos de inversiones que ha trabajado la Cancillería que yo dudo que alguien los acepte en el mundo. Bueno, esas son tareas pendientes. Eso es lo que hace que la inversión venga. Los niveles de inversión que han provenido del exterior, usted de 1 a 10, ¿cómo le compararía con Ecuador? ¿Sabe cuál fue el nivel de inversión del año pasado? 0,5% del PIB. Medio punto del PIB. O sea, inexistente. Inexistente. ¿Por qué no viene la inversión? Porque la inversión busca dos cosas. Rentabilidad, si no es malo buscar rentabilidad, y seguridad. Pero si usted le sube los impuestos, como era la propuesta hasta hace pocos días de las autoridades anteriores, vea, siempre quien termina pagando los platos rotos fundamentalmente es la clase media. Porque a nivel popular no se paga impuestos, están exentos básicamente. A nivel popular, al igual que el resto de la sociedad, es afectada cuando tiene que pagar el IVA, por ejemplo, ese tipo de impuestos. Pero estos nuevos impuestos que se han generado y que han propuesto estos funcionarios en este gobierno, fundamentalmente le afectan, fundamentalmente, a la clase media, porque no tiene cómo defenderse, porque está indefensa, nadie defiende a las familias. Como quiera, a nivel empresarial, de alguna forma se traslada parte del incremento al precio de venta. Este país es un país extremadamente costoso para una economía de $500 mensuales en promedio. ¿Usted quiere que venga así la inversión? Mire lo que ha pasado con el manejo de la justicia en el Ecuador, lo que este mismo gobierno está denunciando. Cómo se manejaban a los jueces y a los fiscales por correos electrónicos para que emitan sentencias como les daba la gana. ¿Usted cree que viene la inversión así? Mire los índices de corrupción, en dónde está situado el Ecuador a nivel mundial. Los índices de libertad económica, dónde está situado el Ecuador. Esas son las historias que hay que cambiar para que venga la inversión. Y si no tenemos inversión, puede estar el ministro Martínez, puede estar toda la Cámara en pleno, puede venir la mejor economista del mundo aquí, que no vamos a lograr salir del atolladero. Por eso hemos vivido de más impuestos y de más deuda. Porque si uno recibe un país con $10,000 millones de deuda pública total y lo entrega con $70,000 millones de deuda, quiere decir que la política económica ha sido malísima, pues. Lo ideal es que le quede a usted, a su familia y a las familias ecuatorianas más platita en el bolsillo para que pueda comer mejor, para que pueda tener mejor ropa, mejor educación, cuidar mejor su salud, para que tenga un mejor futuro para sus hijos, para que pueda ahorrar algo. Pero aquí se penaliza el ahorro, hay una propuesta, por Dios santo. La capacidad de consumo de los peruanos, economista Borja, es superior, que usted conozca, a la de los ecuatorianos. ¿Por qué razones? Y si coincide o no con el enfoque que hace Marco Flores. El Ecuador en los últimos años ha subido en la capacidad de consumo de manera sumamente importante. Sumamente importante. Es más, cuando uno analiza, por ejemplo, macroeconómicamente, dónde se sostiene el crecimiento del año pasado, usted encuentra que un importante pilar del crecimiento fue el consumo de los hogares, ¿no? Del año 2017 me refiero. Y cuando usted hace la comparación de cuánto era la capacidad de consumo de los ecuatorianos en el 2005 versus lo que tenemos ahora, es bastante más elevada. El problema es que no se puede sostener una capacidad de consumo elevada si es que no hay el correlato del empleo y de la producción. Y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque puede ser que en términos promedios hay un alto consumo, pero cuando usted ya ve por segmentos, hay sectores que consumen mucho y sectores que casi no tienen capacidad de consumo. Entonces, uno de los retos, quizás el más importante, es la generación de oportunidades de empleo, de emprendimiento, de producción, para que un consumo como el que el Ecuador ha logrado en este último tiempo sea sostenible. Ahora, algo que quiero añadir a lo que decía... Pero la capacidad de consumo más o menos bordeando $500, ¿usted cree que haría ese milagro? ¿O está haciendo ese milagro de un nivel de consumo adecuado? Bueno, normalmente nunca el activador de economía y de emprendimientos. Lo ha sido. Claro. El nivel de consumo en el Ecuador ha permitido lo que le estoy señalando hace un momento. Y más bien yo he oído críticas absurdas en ese sentido de ¿por qué vamos a sostener la economía del consumo? Claro que hay que sostener ahí, pues. Si lo que queremos es que la gente pueda consumir. Pero tiene que tener el correlato de la inversión y de la producción, porque si no, no es un consumo sostenible. Yeah. Lo que quería comentar respecto de lo que dice Marco es lo siguiente. Ciertamente el Ecuador no está siendo el mejor país para la inversión. Y no solamente extranjera,
la nacional. La nacional. O sea, los ecuatorianos que estamos aquí en este país vemos con duda, con sombras, lo que viene hacia el futuro y se detienen las decisiones de inversión. Usted hace un momento hacía un llamado. Bueno, yo creo que el ministro tiene un enorme activo con el que está empezando. Mire usted, todos los voceros a los que usted ha consultado, que normalmente son bastante críticos, ¿no?, de los ministros de Economía, le están dando su apoyo. Tiene el apoyo de las cámaras empresariales, tiene el apoyo de la Federación de Exportadores, tiene el apoyo de todo el sector bancario, ¿no es cierto? Eso es un activo. Es un activo porque empieza siendo un ministro con apoyo. Mucho más activo, por ejemplo, un apoyo de los constructores, ¿no? De los constructores. ¿No? Entonces, ese es un apoyo fundamental. Ahora, claro, si no va a tener el apoyo también del gobierno, es difícil la tarea, ¿no? Claro. Entonces, la primera cosa. ¿Cómo cree usted que han arreglado con Richard Martínez? La pregunta es para los dos. ¿Qué podría especular un poquito? Bueno, es que también los programas de opinión tienen que partir de especulaciones. Entonces ahí sí vamos a hacer de pitonizas, ¿no? Pero yo pienso que aquí lo que el ¿De qué se debe haber asegurado Richard Martínez? Creo que el nombramiento de la ministra anterior fue un error garrafal. ¿No? Fue un error garrafal por muchas razones. Y entre otras por esta que salió a luz en estos días de que había un impedimento. Entonces, el momento en el cual eso genera, el presidente debe haber dicho, bueno, entonces si de este lado no pudieron manejar adecuadamente, pues vamos a escuchar al otro lado. Y usted sabe que en un gobierno como el del presidente Moreno hay una tremenda disputa de lado tendencias, de fracciones, y seguramente fue es un gobierno polarizado. Eso es lo que primó, y seguramente ahí buscaron a un buen cuadro, porque creo que eso hay que señalar también. Independientemente de cuál sea el desempeño final del nuevo ministro de Economía, en su formación, yo no lo conozco personalmente, más allá de los espacios en los que hemos coincidido públicamente, de espacios de foro. De sus universidades. Es de la Católica, y veo que tiene además una maestría de la universidad de los dos invitados en el estudio. Entonces creo que tiene los méritos académicos suficientes, pero hace un momento comentando fuera de micrófonos con Marco veíamos que el no tener experiencia en el sector público en cambio puede ser un pasivo, así como tiene un activo puede tener un pasivo. Entonces creo que hay que esperar y ver. Seamos optimistas, deseémosle lo mejor, esperemos que pueda hacer frente al menos a los temas inmediatos. La inversión es necesaria, es indispensable, pero no puede, por ejemplo, reemplazar deuda. ¿Cómo el Ecuador va a lograr el financiamiento de los próximos meses y del próximo año sin endeudamiento? No es posible, simplemente no es posible. Entonces, habría que hacer un ajuste tan y tan grande que podría llevarle peor todavía a la economía a una recesión mayor. Y eso no es lo que queremos los ecuatorianos. Permítame presentar a los constructores rápidamente. Ingeniero Enrique Pita, ¿qué nos dice usted? ¿Qué piensa usted del nuevo ministro? ¿Qué le pide? ¿Qué sé yo? Para el sector de la construcción es altamente satisfactorio el que el gobierno nacional haya decidido nombrar ministros de finanzas a una persona que conoce del sector privado, conoce de las actividades, de los sobresaltos, de las dificultades y de cómo puede el sector privado trabajar más intensamente en favor del país, en favor del progreso y de la generación de empleo. En el caso de la construcción específicamente, necesitamos confianza en que de una economía estable, de que no haya sobresaltos. Necesitamos la confianza de que el gobierno tenga una brújula clara de hacia dónde vamos, entendiendo por supuesto que las dificultades económicas que tienen que ser resueltas implican sacrificio para todos, pero que de alguna manera también el Estado tiene que ajustarse el cinturón a efecto de asumir parte de esa carga y no solamente el sector privado. Estoy seguro que el economista Martínez tiene claras los lineamientos, sin pensar que la política de Estado debe ser exclusivamente para favorecer las actividades privadas, porque el Estado tiene también obligaciones que cumplir. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre
lo uno y lo otro, lo político, lo público y lo privado. Y en ese sentido, el economista Martínez está obligado a aplicar las medidas pertinentes que, por un lado, permitan que el sector privado trabaje. 9 de cada 10 empleos los generamos. Pero por otro lado, que el gobierno nacional también haga la tarea con responsabilidad, reduzca su tamaño, asuma su responsabilidad, ahorre y pueda liderar el cambio y liderar pues este vuelo hacia el progreso que debemos emprender todos. Y aquí en Quito, ingeniero Catani, Mauricio Catani. Bueno, buenos días. Primeramente muy complacido por la designación de Richard Martínez en el ministerio. Y sí, como sector de la construcción, yo creo que hay 4 puntos básicos que hay que tratar. El primero es que se haga una priorización de las inversiones en infraestructura, contrario de lo que sucedió en el gobierno anterior, que se invirtió mucho dinero en obras que realmente no se necesitaba. Dentro de esta priorización es muy importante destinar presupuesto al pago de los contratistas impagos del gobierno anterior. Ese es un punto muy importante para el sector de la construcción. Segundo, una reducción de aranceles y una posible eliminación del impuesto de salida de divisas para la importación de bienes de capital, especialmente maquinarias para la construcción. Otro punto importante, especialmente para los constructores inmobiliarios, es la devolución del IVA, que actualmente el IVA se convierte en parte del costo y eso encarece la construcción. Actualmente hay un proyecto para devolver el IVA solo a las construcciones de interés social y prioritario, pero esto sería interesante que se amplíe para todos los segmentos de la construcción inmobiliaria. Y finalmente, ahora que se habla de la necesidad de que vengan inversiones del extranjero y que haya un plan de atracción de inversiones, es muy importante que se simplifiquen los trámites de ingreso de inversiones al Ecuador. No hay nada más difícil que meter o que ingresen dólares de inversión extranjera al Ecuador. Los trámites son interminables y hay una serie de trabas que hacen literalmente una tarea casi imposible el ingresar dineros de inversión extranjera al país. Un poco el típico discurso del empresariado ecuatoriano que encuentra conflictividades en la tramitología en el Ecuador, y eso es bastante Pero cierto. Mire ahí lo que señalaba el anterior Diego Borja, la persona que le precedió al último representante. Catani, el Pita, El penúltimo. El penúltimo. Mire lo que decía. Es decir, ahí es cuando yo digo, no hay un sentido claro. No hay un sentido claro. A ver, le están pidiendo al ministro que haga un tremendo ajuste. ¿Cómo se hacen los ajustes? Votando gente, disminuyendo salarios. Si eso hace el ministro, ¿quién va a comprar las casas del sector de la construcción? No, pues, o sea, acá de lo que se trata es de ver cómo logramos mantener los equilibrios en medio de un problema que está montado, ¿no es cierto? Pero de una manera absolutamente razonable. Es decir, hay que hacer disminuciones en el gasto público porque es absolutamente insostenible, pero hay que ver qué disminuciones hace. Usted no puede hacer disminuciones letales, pues. O sea, hay que ser acucioso en el gasto, hay que evitar, por ejemplo, sobreprecios en las contrataciones de obra o en las compras públicas, hay que evitar que haya gastos innecesarios de personal que no aporta nada y tal, ¿no es cierto? Pero en el momento en que se le presiona a un ministro para que haga tremendos ajustes, usted va a generar un problema en la economía y en el crecimiento, en la dinámica, en la producción. Porque la economía es un juego bastante complejo en el que se tienen que mantener todos los equilibrios al mismo tiempo. Es más fácil ser malabarista chino tirando los platos para arriba que ser ministro de Economía en el Ecuador, pues. Entonces, esos equilibrios son los que no se le puede pedir que se logren y que se quiera todo a la vez. No. Es decir, si aquí los ecuatorianos queremos que esta situación se supere, vamos a tener todos que arrimar el hombro. No se puede cada cual llevar el agua a su molino, porque al final del día no se puede complacer a todos en medio de una situación Pero compleja. usted tuvo suerte porque fue ministro de un médico y en cambio Marco fue ministro de un político populista. Y entonces también debe haber habido una refriega constante. Bueno, no en el caso de usted. No Era creo muy que, respetuoso Palacio. Sí, no creo que en realidad sea un tema solo de suerte, ¿no? O sea, realmente se requiere tener un adecuado equipo, un adecuado apoyo, saber manejar
toda esta serie de desequilibrios, ¿no? Es decir, es un tema de habilidad también. Y bueno, la suerte ayuda, ¿no? La suerte ayuda, pero creo que es más que la suerte. El Ecuador es un tema más complejo. Alguna vez yo conversaba. Y el consejo a Richard, conociéndole a larga distancia, pero se lo nota que es un hombre nítido, o sea, que se deja conocer, es transparente, quiero decir. Yo le he visto al ministro en tanto presidente del comité empresarial como una persona sensata. ¿No? Es una persona, una persona seria, sensata. No le veo a un tipo visceral, a un tipo alocado, a un tipo... No, yo veo a un respetuoso, tipo además. Sensato, respetuoso. Obviamente él tiene su línea y ese va a ser un tema, por ejemplo. Ese va a ser un tema porque yo no comparto... Permítame que le pregunte cuál es la línea de Richard Martínez. Bueno, la que se le ha visto, ¿no? La que se le ha visto. La que se le ha visto que es una línea más liberal. No, o sea, eso... Yo no soy partidario de aquellos que dicen que la economía no tiene ideología. No es cierto. La economía tiene ideología. Pero lo que uno no puede hacer es confundir la ideología con las necesidades de acción práctica y pragmática que en un momento determinado usted tiene que tomar. Tiene que tomar. Entonces, si usted se maneja solo desde los principios ideológicos, es torpe. Entonces, hay que tomar las decisiones con una postura, con una valoración, pero atendiendo a la circunstancia. Lo que mencionaba temprano Abelardo en relación a este famoso economista Dornbusch, ¿no es cierto? Que decía que es un oportunista macroeconómico. Creo que no tanto así, pero por ahí van los tiros. O sea, usted debe tener una postura, pero usted tiene que tomar las acciones que debe tomar. Entonces, en un momento determinado, si es necesario hacer un recorte, por ejemplo, y eso duele saber que está afectando a gente, que está afectando a familias, que probablemente va a disminuir el consumo drástico de una casa. O sea, no es una cosa simple, ¿no? Pero si hay que hacerlo, en un momento determinado hay que hacerlo. Lo mismo al otro lado. Esa pienso yo que puede ser un elemento que el nuevo ministro va a tener que manejarlo. Y ya digo, viéndole como es una persona sensata, esperaríamos los ecuatorianos que lo logren. ¿En qué condicionamientos respetuosos cree usted que tendría mayor dificultad de convencer al presidente Moreno el ministro Martínez? No, Marco Flores. Primero permítame respetuosamente una digresión. Yo no creo que el gobierno del doctor Alarcón fue un gobierno populista, ni mucho menos. Todo lo contrario, un gobierno bastante pragmático en el manejo económico y en el manejo del Estado. Los resultados están ahí, ¿no? Esto como una aclaración. Pero en lo fundamental, yo creo que también el presidente Moreno tiene que poner aquí un poco más de orden y disciplina, pues. Mire lo que le ha pasado al ministro de Comercio, al ministro Campana. Mientras el ministro Campana está buscando inversiones en el exterior, buscando acuerdos comerciales, aquí la vicepresidenta de la República aplaude a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua y la canciller se va directamente a aplaudir en el sitio. ¿No? ¿Usted cree que viene la inversión así? No viene. Entonces, aquí el señor Martínez, por ejemplo, que tiene que para empezar reunirse en mi concepto rápidamente. Ese país es peligroso. El riesgo sube violentamente. Pero claro, tiene que reunirse en mi concepto de inmediato con el ministro de Petróleos, por ejemplo. Pues no puede ser que nosotros estemos pagando 8% en los contratos petroleros y tengamos ahorita 5,000 millones atorados ahí que no los podemos pagar vendiendo nuestro propio petróleo. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar ya. Y esa es plata a la vena que le permite respirar al Estado. Pero todo el gabinete, todo el equipo económico y el no económico también, tiene que marchar en concordancia, pues. Tiene que seguir los lineamientos. No es que uno pide inversión y otro hace todo lo contrario para que venga la inversión. Si usted recuerda lo que hasta hace pocas horas nos estaban proponiendo las autoridades que acaban de salir, nos estaban proponiendo la barbaridad de ponerle 12% de impuestos a los seguros de salud y a los seguros de vida, que es ni más ni menos que penalizar el ahorro y penalizar la salud de la gente. Bueno, ese tipo de políticas tienen que ser dejadas a un lado. Tiene que haber una coherencia y una concordancia en general en todos los organismos del Estado. El SRI no puede ser el principal legislador económico del país. ¿Por qué? Porque genera intranquilidad en el mercado nacional, como ha dicho Diego. Yo en eso concuerdo con él. Concuerdo porque él acaba de decir, tenemos un problema también de la inversión nacional, no solo la inversión extranjera.
grave problema de la inversión nacional. ¿Por qué? En lo que no, porque obviamente no se fortalece, más bien ha caído. Todo es seguridad. Las tasas de crecimiento Todo de la es, inversión son negativas. inseguridad, digamos, claro, son negativas, ya más de 8 trimestres, son negativas. En lo que no estoy de acuerdo en esto que decía de la ideología, para mí la ideología no tiene economía, pero él siempre saca estas cosas cuando ya nos vamos. Algún día tenemos que discutir sobre eso. Pero en lo fundamental, aquí el dueño del balón y el que pone las reglas es el presidente de la República. Y tiene que llamar al orden al gabinete. Es decir, señores, todos a una fuente ovejuna, ¿no? Y demos la oportunidad de que quienes van a hacer el manejo económico, el manejo internacional del Ecuador, la Cancillería, en fin, para empezar, cambie todo esto, este adefesio que han estado haciendo en los contratos de inversión, para que nos acepten. Busque la posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico. Ahí está Perú, se ha beneficiado enormemente, entre otros países. El que más se ha aprovechado. El Ecuador no puede estar al margen. No. Busque un acuerdo con el principal socio del Ecuador, que son los Estados Unidos. Tiene que tomar una posición mucho más fuerte en el tema de los financiamientos con los chinos, que es lo que nos tiene ahorcados. Conseguir una mejora, como dice... El hecho de que tenga una canciller feligrés de Maduro, nos dice... De Maduro y de Ortega en Nicaragua, Ortega, ¿no? sí. Oiga, déjeme decirle una cosa. Hace una semana estuve yo en los Estados Unidos y coincidencialmente sintonicé una radio, ¿no? Donde escuché las declaraciones de la hijastra del señor Ortega. Le estaban entrevistando, precisamente por lo que estaba pasando en Nicaragua. Y por si acaso la gente no sepa, hay 46 estudiantes asesinados en Nicaragua. Llegan ya a 46. Esto estamos aplaudiendo, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que dijo esta muchacha, esta señora? Contó con lujo de detalles las violaciones de que fue víctima del señor Ortega. Las violaciones desde niña. Contó con lujo de detalles. Vive en los Estados Unidos. Sí. Bueno, pero no solamente eso, los estudiantes asesinados, la situación en que se tiene al pueblo venezolano. Semejante mujer. El Ecuador no puede solamente mirar para otro lado y peor aún, aplaudir este tipo de cosas y decir como respuesta, lo que pasa es que no se comprende el proceso revolucionario venezolano. Perdóneme, váyase al carajo, qué proceso, es asesinato a mansalva de la gente, de los estudiantes, eso es lo que está ocurriendo. Entonces hay que marchar en una dirección correcta, pues, no unos a la derecha y otros a la izquierda, no unos en la dirección correcta y otros en contravía, y eso depende del señor presidente de la República. Albertito Acosta Burneo, le saludamos entusiastamente en la ciudad de Guayaquil. El desafío primordial del señor ministro Martínez, ¿cuál es? El principal desafío del ministro de Finanzas es cambiar del actual modelo de impulsar la economía por el lado de la deuda y el consumo hacia una economía impulsada por la inversión y la producción. Esto implica poner en segundo plano el objetivo de cerrar la brecha fiscal, de buscar nuevos ingresos y más impuestos, y más bien darse cuenta que hay que contener el gasto fiscal, hay que reducir gasto y enfocarse en crear un escenario favorable para la inversión, que las inversiones confíen en el Ecuador, que se siga invirtiendo y de esa manera se genere más empleo y más bienestar para la población. El último, Julio José Prado, los banqueros también quieren decir algo. ¿Qué expectativas tienen ustedes, caballeros? Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Banqueros Ecuatorianos, tenga la bondad. Primero, respecto a la designación de Richard Martínez como nuevo ministro de Finanzas y Economía, hay que decir que implica un cambio de timón tremendamente importante, un viraje de 180 grados, que genera amplia expectativa positiva en los inversionistas nacionales e internacionales. Hemos tenido varias llamadas de bancos internacionales que han recibido con mucha expectativa positiva, como menciono, la designación. Con lo cual, en términos generales, la visión y la posición de la Asociación de Bancos, pero en general me parece yo, del empresariado a nivel nacional, es muy positiva de su designación. Y hay que decir y reconocer que la situación es muy complicada, y que la posición del nuevo ministro obviamente va a ser una posición compleja de reconstruir primero las cifras económicas, las cifras fiscales. Hay que recomponer ahí todo el aparato interno en el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y demás, y recomponer las cifras económicas para saber exactamente de qué estamos hablando en todos los frentes, pero por ejemplo un frente importantísimo del tema relacionado con la deuda, con las preventas petroleras, pero con cuánto mismo es la deuda ecuatoriana, y ahí va a tener que hacer un trabajo interno y quizás apoyarse
incluso en grupos internacionales, para que nos digan exactamente cuál es la situación. ¿Qué es lo que esperamos nosotros desde el sistema bancario, desde la Sobanca? Esperamos un manejo técnico, un manejo no político. En los últimos años, y obviamente en el gobierno anterior, el manejo del Ministerio de Finanzas, de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y otras entidades de frente económico ha sido tremendamente politizado, y eso ha generado una serie de dudas, de incertidumbres en el sistema bancario y en el sistema y en general en el empresariado y en los inversionistas locales e internacionales. Hay que recordar que Richard Martínez va a presidir la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Él va a ser un primordial justamente en todas las decisiones que se tomen en esa junta. Y entre lo que esperamos es obviamente una apertura al diálogo, a las propuestas. Tenemos desde el lado de la banca una gran cantidad de proyectos que lástimamente no han podido ser presentados. Son proyectos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de la bancarización, de nuevos proyectos de pagos móviles en el Ecuador, crecimiento del crédito. Entonces, en general, lo que nosotros le pedimos al nuevo ministro es simplemente que le permita a la banca cumplir su rol, expandir el crédito y de servir a toda aquella población que todavía en el Ecuador no tiene un acceso adecuado a los servicios bancarios y financieros. Y para todo ello tenemos una serie de propuestas importantes que van a significar, creemos nosotros, un ganar-ganar para el país, obviamente para el gobierno, y en un marco de una sana competencia en el sistema bancario y unas definiciones sobre todo generales de hacia dónde va a caminar la política fiscal, económica, tributaria en el Ecuador. Jorge Gallardo es ministro de Economía. El equipo que acompañe al señor ministro Martínez, ¿qué características debe reunir, por favor? Bueno, le agradezco mucho por la llamada. En primer lugar, pues la referencia que yo tengo del señor Richard Martínez solamente por su actuación en las cámaras. Le auguro el mejor de los éxitos, pero lo importante es conocer el equipo que lo va a acompañar, no solamente en el Ministerio de Finanzas, sino en el Banco Central, en las entidades financieras del sector público, en SEMPLADES, es decir, todo lo que conforma el equipo económico debe estar bajo un solo mando, que es la del ministro de Finanzas. Y bueno, vamos a ver en los próximos días cómo va a ser conformado ese equipo. Bueno, la receta económica del Comité Empresarial plantea anticipo a la renta, eliminación sin condicionamientos y devolución automática e inmediata, remisión tributaria, salida de divisas. Se refiere a todos estos temas. O sea, existe preocupación sobre empresas y socios, mercado de valores y el tema de la recaudación. Pero nos quedamos hasta el mediodía. Pero qué bueno que hayamos hecho esta minga de sugestiones importantes al señor ministro. Y bueno, pues que tenga toda la suerte, como usted decía, economista Borja. La suerte y el éxito, que el empuje va a ser para todos. Su juventud alienta una permanencia exitosa al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Algo que tal vez usted quiera agregar? No, buen deseo. Obviamente desearle el mejor de los éxitos a él y a su equipo, porque necesita de un equipo. Y de un equipo nuevo. ¿Qué tipo de, es decir, un ministro con cuántas personas básicamente tiene que, aparte de los directores departamentales, subsecretarios y más, ya en el despacho, en la toma de decisiones, quiénes valen y quiénes a veces estorban? Pero no solo es el despacho, no solo es el despacho, sino todas las entidades que están vinculadas al manejo de la economía. Ban Ecuador, hasta el Banco del Pacífico, ¿no? Ban Ecuador, o el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional. Hay que hacer una evaluación en todas esas entidades. La Junta Monetaria, ¿no?
los vocales que están en esta junta. ¿Las cámaras no son fastidiosas? No. Bueno, las cámaras ejercen su derecho a expresar sus criterios. Usted puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, tiene que dialogar con todos los sectores. Lo que yo no creo que sea... ¿A quién tiene que torear un poco Martínez en estos tiempos? A las desgracias. A las desgracias, que son muchas. Y sobre todo, acordarse que el que mucho abarca, poco aprieta, porque claro, aquí, por ejemplo, se le han hecho un listado de maravillas que tiene que hacer. Que hace un momento, un poco en broma y un poco en serio, le decía yo a Diego, tiene que contratarle de asesor de inmediato a Mandrake el mago. Es decir, hay que darle al ministro la posibilidad de que trabaje en términos reales y de que haga las cosas que realmente se pueden hacer. No se le puede pedir no se le puede pedir milagros. Y no pero obviamente sí se requiere una dirección correcta de todos. Pues no puede ser el uno remando en contra y el otro remando por el otro lado, ¿no? Claro, pero eso la caja depende del Recorderis sí le pienso mandar. La caja del Recorderis. Y otra cosa fundamental, Gonzalo. Todo dependerá también del apoyo que le entregue el presidente de la República a esta gestión y el gobierno como tal. Hoy comienza con una excelente expectativa y el manejo de las expectativas es bueno para la inversión, pero se diluye o se fortalece en los hechos. Y eso es lo importante, es lo que hay que mirar. ¿Usted qué recomendaciones formularía a las críticas de Correa? Bueno, Correa va a hacer críticas, esté quien esté, digamos. Ahí hay una disputa política fuerte en el correísmo, digámoslo así, porque está fraccionado, está dividido. Lo que empezó siendo como un gobierno de Alianza Pero País, a veces hoy día creo ya no que lo se es. muchan también, ¿no? No sé, o sea, no tengo yo esa información. Creo que la pelea es muy fuerte. ¿Sí? Sí. Usted ve que incluso el sector de Correa quiere formar otro partido, tiene dificultades para hacerlo. Creo que esa cuestión va a ser permanente, va a ser la tónica del gobierno, y creo que es lo que también ha conducido a que el presidente Moreno tome decisiones políticas en otro bando, en otro carril, en otro sentido, ¿no? Entonces, creo que esa disputa va a ser continua. Ahora, lo que sí habría que esperar es que en el campo del manejo económico esa disputa no tenga mayores efectos, lo cual también es complejo, porque hay decisiones económicas que se pasan por asamblea. Por ejemplo, en lo concreto, la Contraloría ha señalado que el Ecuador está pasado en el techo de la deuda y este país necesita endeudamiento. No hay forma de no hacerlo. Uno de los temas indispensables es un acuerdo, si cabe el término, entre el Ejecutivo, en este caso Richard Martínez, la Asamblea Nacional y la Contraloría para determinar con claridad la forma de cálculo de la deuda, de forma tal que el día de mañana no haya un problema y le digan no, usted calculó inadecuadamente y usted tiene por tanto responsabilidades administrativas o penales. ¿Usted qué dice, economista? No estoy de acuerdo. La forma de cálculo de la deuda está establecida total, clara y plenamente en la ley. Lo que se debe incluir está establecido en la ley. Y la Contraloría no puede hacer otra cosa que lo que ya ha hecho. No es que puede mañana cambiar ni llegar a ningún acuerdo. Lo que hay que hacer es propiciar que la Asamblea... Pero es una entidad de control, la Contraloría. Por supuesto. Y la Contraloría... Hay que obedecerla. La Contraloría ha establecido ya de manera técnica, además, y la veeduría, donde hay bastante gente en la veeduría, ¿no? Ha establecido ya el monto total de la deuda hasta el año 2016. Súmale unos 15,000 millones más seguramente. Pero yo como ministro, si quisiera saber con qué me van a evaluar. Entonces yo sí quisiera saber, y yo pienso que Richard Martínez, y yo sí le aconsejaría fuertemente eso, que él tiene que tener claridad de cuál es el instrumento con el cual se va a medir la deuda. Porque el día de mañana resulta que él midió, como venía midiendo economía y finanzas, y la Contraloría dice no. Otra metodología. No es que ha inventado, sino que aplica la ley de una manera diferente. Porque en economía usted puede poner qué dato quieres, más o menos. Y usted pone en un lado... La ley dice claramente cuáles son las cosas que se incluyen. Eso tiene que estar clarísimo. Eso amerita un desayuno en conjunto. No, y una cosa más, que es no inmediato. Él tiene que presentar ante la Asamblea Nacional un plan de sostenibilidad fiscal. Porque si estamos pasados del techo, la ley le manda obligatoriamente a que para poder endeudarse necesita un plan de sostenibilidad fiscal. Y eso implica lidiar con la política. Por eso estaba señalando este tema, ¿no?
¿no? Gracias, Marquito. Solamente una cosa, lo que yo me refería es que la Contraloría no puede entrar a hacer ningún tipo de acuerdo. Primero porque la ley no le faculta, sería absurdo. La Contraloría, como usted bien lo ha dicho, es el órgano de control que puede acordar con los controlados. No puede hacer nada de eso. Lo que hay que hacer es ir a la Asamblea con un programa económico para establecer no nuevos límites, por lo menos en nuestro criterio, sino tramos adicionales de endeudamiento con base a un programa de sostenibilidad fiscal, no como cheque en blanco. Es una tarea importantísima para el Ministerio de Finanzas. Muchas gracias, caballeros, exministros en la cartera de Economía, a todos los que me han ayudado, empresarios, dirigentes, en fin, le damos una pauta de buena voluntad y de solidaridad al encargo gigante que la patria ecuatoriana le acaba de encomendar al joven Richard Martínez. Que pase muy bien. Una feliz gestión, señor ministro. Ojalá venga por acá. 9:26 de la mañana. Muchas gracias, esta mañana. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.